Sí, ¿Sí Flavio, se ya se ve? puede ver. Sí se ve. Ujú. Ya, ok, gracias. Bueno, empezamos entonces. Buenos días, soy doctor Avilés, urólogo. Vamos a hablar acerca de, bueno, son varias cosas diferentes, pero vamos a empezar. Urolitiasis. ¿Qué cosas son? Cálculos de vías urinarias. La siguiente, por favor. ¿Qué son los cálculos? Son concreciones minerales y matriz orgánicos en la vía urinaria. En pocas palabras, son piedras, tal cual. Como usted conoce las piedras, así se ven. Aparece más o menos el 10% de la media de la vida, o sea, los 30 años aproximadamente, la edad promedio que aparece. Frecuentemente más frecuente en hombres que mujeres, relación 10-2-1, 10% hombres, 10% mujeres. Es la tercera afección más frecuente del aparato urinario. La siguiente. ¿Cuál es la probabilidad que tenemos para desarrollar un cálculo? Más o menos 15%, de los cuales 5 a 10% son sintomáticos. ¿Qué significa eso? Que el 90-95% de los cálculos son asintomáticos. O sea, no dan molestias, no dan síntomas, no dan nada. ¿Ya? Y es importante saber eso porque significaría que la clínica más frecuente de los cálculos es que sean asintomáticos. Y vamos a ver después por qué. ¿Cuál es el riesgo que un cálculo asintomático se vuelva asintomático más o menos? Es 10% por año. O sea, doctor, me hicieron una ecografía, encontraron microlitiasis, arenilla chiquitita, no fastidia, no molesta, pero cada año aumenta 10% el riesgo de que se vuelva asintomático. ¿Y qué es interesante en los cálculos? Dentro de una característica que tienen alta recurrencia. La siguiente, para que vean eso. Este cuadro, observen, la línea de abajo habla de tiempo, mientras que la línea izquierda habla de riesgo. O sea, un paciente ya tuvo cálculos, lo eliminó por qué método. La pregunta es, ¿puede tener cálculo otra vez? Sí. El primer año su riesgo de hacer otro cálculo es más o menos 17%. A los 5 años, mira línea azul, 40% y a los 10 años, 60%. ¿Qué significa eso? A más tiempo yo tenga, ¿no? Después del último cálculo, tengo riesgo de formar otro cálculo, es lo que significa. La siguiente. ¿Y cómo se forman los cálculos? Hay varias teorías, y son teorías. Una, sobresaturación. Dice, las orinas están sobresaturadas y por eso forman cálculo. ¿Qué significa eso? Imagínense que tengo un vaso con agua y le echo una cucharada de sal. Disuelve. 2 cucharadas disuelve. 20 ya no disuelve porque está sobresaturado. Entonces, cuando pasa este momento se precipita. Y esa precipitación empieza a caer lo que es los cálculos. Teoría 1. Teoría 2, nucleación. Miren la imagen de la derecha. Es un cálculo que lo han partido, es como si tuviera niños concéntricos. Entonces se piensa que en el centro se ha encontrado algo orgánico, que puede ser coágulos, células epiteliales, piocitos, bacterias, algo orgánico que actúa como si fuera un pegamento, sobre el cual luego se fueron adhiriendo a los cristales, por eso que se ven como anillos concéntricos. Esta parte central llaman eso matriz orgánica, o sea que tiene 2 a 10% de algo proteico. Y luego, y por eso empieza, y de ahí empieza todo lo que llaman nido de agregación de cristales, ya creciendo y creciendo. Otra teoría es la teoría de los inhibidores de cristalización. Se ha visto que hay personas, sobre todo mujeres, con orinas sobresaturadas que no hacen cálculos. Y la pregunta era ¿por qué? En las mujeres usualmente existen algunos inhibidores normales. Por ejemplo, el inhibidor más frecuente en la mujer es el citrato. Ya, no siendo el único, viene aquí en la lista de surumucoides, citrato, magnesio, fosfato, pero el citrato es el que más predomina en las mujeres. Cuando ese citrato disminuye, es que da cristal. ¿Y cuándo disminuye? Cuando hay infecciones urinarias. Cuando hay infecciones urinarias, los gérmenes se comen el citrato. Y si un germen se come el citrato, significa de que tiene más riesgo de formar, de que elimina el inhibidor, o sea, que inhibía la cristalización. Es una sustancia que impide que se cristalice. Por lo tanto, como está sobresaturada, precipita y forma cálculos. Y lo interesante es que en las mujeres el cálculo más frecuente son los cálculos infectivos o de struvita. O sea que coincide todo. La siguiente. ¿Cuáles son los síntomas? Dijimos, primero asintomático, es lo más frecuente. Vamos a ver en cólico nefrítico,
el cual ya vamos a hablar bastante de eso. Dolor lumbar se comporta como una lumbalgia, no es un dolor sordo que va y viene, una magia mecánica, o hematuria, ya sea macroscópica o microscópica, con o sin dolor. Viene con o sin dolor. E hito a repetición, o sea, infecciones urinarias frecuentes, está en forma de clínica. La siguiente. Dependiendo dónde está el cálculo, da dos síntomas. Miren, si es el riñón, uréteres, vejiga. Si el cálculo está en el riñón o uréter tercio superior, el dolor va a ser en la región lumbar e el hipocondrio ipsilateral, o sea, del mismo lado. Pero si el cálculo está en la región media, entre uréter, hacia la mitad, la región del dolor de flanco y lumbar ipsilateral. Y si el cálculo ya está en uréter tercio distal, o sea, cerca de la vejiga, el dolor da de la fosa ilíaca y el genital ipsilateral. Por ejemplo, en la figura diría, me duele la fosa ilíaca izquierda y el testículo izquierdo. Y si fuera mujer, ¿qué diría? Me duele la fosa ilíaca izquierda y el labio izquierdo. La siguiente. ¿Y cómo es un cólico renal? Es un dolor típico abrupto. El que lo vea ya se olvida. Consejo, vayan a emergencia. Ahí van a ver cómo es un cólico. Y ya, con eso ustedes lo ven y ya van a ver que ya ven que es típico. Es un dolor intermitente, va y viene, no tiene posición antálgica, o sea que se echa, se para, se sienta, no hay cómo solucionar ese dolor, da mucha desfueresis, suda demasiado el paciente. Es un dolor que lo despierta. Importante esa clínica, dolor que lo despierta. ¿Está bien? Y eso es importantísimo, digo, porque muchas veces ustedes que van a hacer guardia van a ver ese detalle. Intranquilidad psicomotora, muchos refieren sensación de muerte. Da distensión abdominal y vómitos sin náuseas, por eso se confunde muchas veces con dolores de vesícula, cuidado. Es raro que haya fiebre y la magnitud de cálculo no se asocia a intensidad de dolor. ¿Qué significa eso? Que no significa que a más grande el cálculo duele más y a más chiquito duele menos. Mentira. Ya vamos a ver por qué también eso. La siguiente. Cuando tengo un cálculo, lo principal es saber el tamaño y obviamente la localización. Y eso que me da imágenes, ya sea ecografía, urografía excretoria, urotomografía. La idea de las imágenes es determinar el tamaño del cálculo, dónde está localizado, la forma. ¿Por qué? Porque en base a eso yo doy tratamiento. La siguiente. Observen. Si el cálculo tiene menos de 5 milímetros, tiene un 90% de salida, o sea, el tratamiento es médico. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué, doctor, 5 milímetros? ¿Ese número de dónde salió? El uréter, ¿se acuerdan en la clase inicial que hicimos? Dijimos que tenía un diámetro de 10 milímetros y 3 puntos donde mide 5, que era la unión pilolateral, las estrecheces, ¿no? La otra cruce los vasos ilíacos y el momento que entra en la vejiga, en la clase uno que hicimos. Si eso es cierto, entonces el punto de corte es 5. ¿Está bien? Menos de 5 sale. Pero ¿qué pasa si está entre 6 y 7? La posibilidad de salir bajó a 50%. Ajá. Y más de 7 bajó a menos de 20%. Y más de 10 ya es quirúrgico. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cuándo intervengo a pesar de que es un cálculo pequeño? ¿No? Cuando hay mucho dolor, no progresa, o sea, el cálculo sigue, pasa 2 meses y el cálculo sigue en el mismo sitio, o hay hidronefrosis. En esos casos tengo que intervenir, a pesar de que el cálculo no se movilice. Miren la imagen de la derecha, ese cálculo que está en el riñón arriba, en el riñón izquierdo, miren grandazo, se llama cálculo coraliforme, tiene la forma de los cálices, adapta la forma de los cálices menores, mayores, de la pelvis. Y la pregunta era, ¿cómo un cálculo, yo he tenido cálculos así de 7 8 centímetros, grandazos, ¿cómo llegó a medir tanto sin producir cólicos? Porque se adapta a la forma del riñón y permite el pasaje de la orina. En cambio, los cálculos chiquititos que ven ahí en uréter, eso puede medir 5 6 8 milímetros y da todo un cólico terrible. Porque taponan el uréter y es un dolor abrupto. Entonces observen que no depende del tamaño, depende de cuánto obstruye el uréter. La siguiente. Entonces, ¿cómo se hace el manejo médico? Primero, gran hidratación, da 3 a 4 litros al día. Eso equivale a un vaso cada hora, así, cada hora. Antiespasmódico, antiinflamatorio si que hubiera dolor. Ejercicio liviano si el movimiento promueve que por gravedad caiga el cálculo.
Darle vegetales frutas que tengan mucho citrato. ¿Por qué citrato? Porque el citrato hace que el pH de orina sea alcalino. Acuérdense que la orina tiene pH ácido y eso ha hecho precipitar, muchos cálculos son pH ácido. Entonces, si no es alcalino, pues esto disuelve y puede facilitar que el cálculo se elimine. También esas citrato de potasio se pueden utilizar, que hacen lo mismo, alcalizar la orina. No dar, no debe haber infección urinaria ni estreñimiento. ¿Por qué? Porque esto inhibe la peristalsis ureteral. ¿Qué significa eso? De que no podría eliminar la piedra. Por lo tanto, si tiene infección urinaria, tratamiento, antibióticos y estreñimiento, darle medicamentos que suelte, pero el tema es que tenemos que promover la peristalsis. La siguiente. También se puede bloquear alfa-adrenérgicos tipo tamsulosina. Eh, ¿Qué dicen las guías actuales? Que sí se puede utilizar cuando el cálculo está en tercio inferior ureteral, o sea, cerca de vejiga y vejiga, no en el tercio superior ureteral. ¿Por qué? Porque abre el uréter para que salga la piedra. Por si acaso, eso es lo que ha aceptado en los exámenes de NAM y ¿cómo se llama? De la residencia actualmente. Hay trabajos de investigación que están mencionando ya último que es todo, pero todavía no están aceptados con las guías. En las guías hasta ahora está aceptado lo que estaba en esta lámina. La siguiente. ¿Y cuál es el cálculo más frecuente? Oxalato de calcio. Remárquenos, así, viene mucho en las preguntas de residencia. Oxalato de calcio. La siguiente. ¿Y cuál es el tratamiento? Si el cálculo hay exceso de calcio, lo que tengo que dar es citrato de potasio, dijimos, ¿de acuerdo? Citrato de potasio, el cual va a alcalinizar la orina. Entonces hace lo contrario del pH ácido y por lo tanto hace que los cálculos empiecen a disolverse. Usar tiacídicos, los tiacídicos disminuyen, recuerden, un 90%, lo cual es bastante significativo. ¿Qué tiacídico utilizaría? Ahí está escrito, hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida. ¿Cómo actúan? A nivel de túbulo carotenoide distal disminuye la absorción de sodio y aumenta la absorción de calcio. Significa eso que si aumenta la absorción de calcio, el calcio vuelve a mi cuerpo, ya no tengo calcio en la orina, por lo tanto ya no tendría hipercalciuria, ya no tendría sobresaturación y ya no habría cálculos. Esa es la teoría. La siguiente. Ya, dale clic para que salga todo. Este es un caso especial de hiperparatiroidismo primario. En este caso, el paciente lo que tiene es un adenoma de las glándulas paratiroides. Y si tiene adenoma de glándulas paratiroides, lo que hace es aumentar la PTH, la hormona paratormona. Por lo tanto, aumenta vitamina D y aumenta absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Qué haría esto? Que presentaría hipercalciuria con hipercalciemia. Por lo tanto, el 50% de estos pacientes que tienen este hiperparatiroidismo primario tienen cálculos de riñones. Tratamiento, cirugía del adenoma y se acabó el problema. La siguiente. Diatesis gotosa. Observen los cálculos en la imagen. Se ven como si fueran rombos. ¿Sí? Estos rombos que están acá son los cálculos de ácido úrico, que se ven en orinas ácidas, pH menor de 5.5. ¿Sí? Usualmente hay una historia clínica familiar o personal de cálculo de gotas. ¿Sí? El ácido úrico sérico está aumentado. Estos pacientes, sí dice, refieren que proteínas animales consumen grandes cantidades. Y el tratamiento es citrato de potasio otra vez y alopurinol. Todo lo que tenga pH ácido, el tratamiento es lo contrario, la de alcalino. Por eso se le da citrato de potasio. Y casi todo lo que vamos a hablar es ácido, por eso el citrato de potasio interviene bastante. Y alopurinol lo que hace es bajar el ácido úrico. La siguiente. Cistina, miren la imagen. Son cálculos hexagonales. Hexagonales. Son cálculos raros, 1 o 2% de los cálculos. ¿Y por qué hablamos de cistina si es cálculo raro? Porque es el cálculo más frecuente en niños. Niños, porque es un trastorno metabólico de los aminoácidos dibásicos. Cistina, ornitina, lisina, arginina, de los cuales la cistina hace la clínica porque precipita. Por eso que es importante. Entonces, después de hacer un test cuantitativo de cistina, análisis de cálculo para que sea así. ¿Y cuál es el tratamiento de estos cálculos? Disminuir la carne de pollo porque tiene mucha metionina, que es precursor de cistina. Alcalinizar la orina, porque a veces dijimos que todo tiene pH ácido, por lo tanto, que hizo, no, lo bueno con lo contrario. ¿Qué calinizo? Bicarbonato de sodio, citrato de potasio, terceropida. Y aquí viene algo interesante.
y que lo recalco. Acá se puede usar tiopronina, dipensilamina, alfa-mercaptol, propioniglicina. Esos tres solo se utilizan en cálculo de cistina y nada más que cistina. ¿Qué significa eso? Que vienen pregunta exámenes. Dice así, por ejemplo, paciente, mujer de 15 años con cálculo renal derecho de 3 milímetros y en el izquierdo de 8 milímetros, cuyo tratamiento fue de penicillamina. El cálculo es A, oxalato de calcio, B, ácido úrico, D. ¿Te ¿Cuál respuesta? Cistina, porque ese medicamento solo sirve para cálculo de cistina. Tiene una pregunta para examen de residencia. La siguiente. Cálculos infectados de estruvita, ¿sí? O fosfato amónico magnésicos. Miren la forma del cálculo, se ven como si fueran rectángulos. Algunos dicen como si fuera ataúd. Así es, cajón de ataúd, ¿no? Entonces, pH de orina, ya. Este cálculo es totalmente diferente a todo lo que han visto hasta ahora. ¿Por qué? Todos los cálculos que han visto tienen pH ácido, este tiene alcalino. En este caso, miren, pH mayor de 7.5. ¿Y por qué? Porque tiene mucho amonio en la orina. Y la pregunta es ¿por qué? Le digo esto porque como es un cálculo diferente, viene mucho en las preguntas de exámenes de ERNAM y residencia. Entonces, ¿por qué hace orina alcalina? Le explico. Aquí intervienen gérmenes o bacterias que fagocitan la urea. Acuérdense que la orina tiene mucha urea, ¿no? Entonces, esta urea es comida fagocitada, lisada por estas bacterias, ¿sí? Que son bacterias gram negativas usualmente. Si es cierto eso, la pregunta examen, ¿cuál es la bacteria más frecuente que se come la urea y produce cálculos de fosfato amónico magnésico? Proteus mirabilis. Repito, dos veces, Proteus mirabilis. Tres veces, Proteus mirabilis. Les digo esto porque viene frecuentemente en pregunta de examen. Bien frecuente. Y por eso, si es un germen que come en la urea, le llaman germen urealítico. Gérmenes urealíticos, repetido veces, tres veces, gérmenes urealíticos. Lo repito varias veces, supongo que están grabando la clase, por lo tanto, y les digo que viene bastante en las preguntas de exámenes, ya, por ser un germen. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Proteos mirables como germen urealítico, se come la urea, forma amonio y el amonio hace que el pH sea alcalino. Ya está. Ahora, este cálculo de estruvita, carbonato de patita o fosfato amónico magnésico, todos son sinónimos, o cálculo infectado, todos son sinónimos por si acaso. Bueno, ¿qué se hace como tratamiento? Observación, no, porque tiene mucha mortalidad. Se hace ingesta de fosfato, de magnesio, ¿sí? También consumo de hidróxido de aluminio, pero lo que más viene en las preguntas de examen, eso lo voy a resaltar, el ácido aceto hidroxámico. Resáltenlo, márquenlo, viene muy frecuente en las preguntas de examen de residencia. ¿Por qué? Porque solo sirve para cálculo infectado de estruvita. Y otra vez, la pregunta cómo vino, así. Paciente con cálculo renal de 3 milímetros, cuyo tratamiento fue ácido cetoxámico. Por lo tanto, el cálculo era A, oxalato de calcio, B, ácido úrico, C, cálculo infectado. Respuesta, cálculo infectado. Ya está. Si usted dijo ácido cetoxámico, ¿qué es eso? Inhibe la ureasa, muy bueno, pero mucho efecto adverso. Mucha náusea, mucho rash, mucho vómito. Pues muchos pacientes dejan el tratamiento por efectos adversos. Doctor, si usted dijo antibióticos, dijo gérmenes del antibiótico. Los antibióticos tienen mala penetración al cálculo, por si acaso. La siguiente. Ah, mire, este es un cálculo coraliforme. Mire, tiene todas las formas, los cálices mayores, de la pelvis y del uretra. Grandazo. Mire, que este que está mide 6 centímetros. Para que un cálculo llegue se demora años, por si acaso. Mire la forma. Coraliforme tiene forma de coral. Los cálculos coliformes tienen muchas composiciones químicas, pero lo más frecuente es que sea infectado de estruvita o fosfato amónico magnésico. Y es tan frecuente que las preguntas de examen de residencia y ENAM los toman como sinónimos.
O sea, cuando le dicen cálculo coraliforme, están preguntando por un cálculo infectado. Por eso se los digo. Porque viene también frecuentemente exámenes de residencia y de NAM y lo pregunta como si fuera sinónimo de cálculos coraliformes, o infectados, o estrubita, o fosfato magnético magnésico. La siguiente. Tratamiento, cirugía, ¿sí? Si fracasa la litotripsia o la endoscopía, lo que sigue es cirugía abierta, por si acaso. La siguiente. La paroscopía con el cálculo de uréter superior o uréter medio. La siguiente. Ureterorenoscopía, ¿sí? En este caso hay dos posibilidades. El equipo rígido o el equipo flexible. El equipo rígido es el equipo de las dos que ven ahí, el que está a la derecha. Ya, ahí ha subido bastante. En realidad, un equipo rígido, al ser rígido, solamente llega a vejiga y tercio inferior ureteral, nada más. ¿Por qué? Porque el uréter tiene curvaturas y hay alto riesgo de perforación. En cambio, el equipo flexible de la izquierda ingresa todo. Como es flexible, se adapta a toda la vía ureteral y por lo tanto puede llegar a cualquier parte del uréter. ¿Está bien? Y por ahí puede, bien las figuras, puede agarrar un cálculo y puede usar forceps para sacarlo, puede tener una canastilla que lo envuelve y lo saca, o romperlo, en este caso con litotripsia. La siguiente. Y finalmente la nefrolitotomía percutánea. ¿Qué es eso? Miren la imagen de la derecha de abajo. El nefroscopio es un equipo que entra directamente por la región lumbar al riñón. Y para hacer eso requiere un sistema de arco en C, en el sistema de rayos X, para que puedan dirigir y llegar directamente hacia donde está el paciente, porque si no, no podría llegar, sería oculto para el paciente. Luego aquí, mire, y entonces se utiliza el cálculo que está en riñón, arriba, o ureter superior. Y acá lo que se llama la técnica sándwich. ¿Y qué cosa es la técnica sándwich? Es la mezcla de NLP, nefrolitotripsia percutánea más litotripsia acompañada por de choque. O sea, ¿qué significa eso? De que yo tengo un cálculo coraliforme y usualmente cirugía anatrófica, abrir todo el riñón para sacarlo. Pero en vez de hacer eso, le hago primero nefrolitotomía percutánea, o sea, agarro y rompo y saco lo grosero. Pero como no puedo sacar todo porque es tan grande, le hago después litotomía corporal por de choque y saco los pedacitos chiquitos. Es la otra manera. La siguiente. Y la vedette, otra vez. Esto es diferente a todo el mundo. Litotomía corporal por de choque. Más del 85% de todos los cálculos que requiere talento quirúrgico van a este procedimiento. ¿Y qué cosa es? Dice, fragmenta por ondas acústicas supersónicas pulsadas, focaliza el cálculo escalando por seno elástico. Doctor, no entiendo qué significa eso. O sea, te está explicando cómo el sonido, porque es sonido, rompe una piedra. Doctor, ¿cómo es posible? Ajá. Miren la figura, ahí ven un caballero echado, ven que se lanzan ondas pulsadas hacia la piedra. ¿Qué sonido? Esto es física. Es como, le explico, la manera más fácil de tener es como empujar un auto. Si yo tengo un auto que se ha malogrado y lo quiero empujar, se dan cuenta que al comienzo no pueden empujarlo. Hacen fuerza. Hasta que de pronto un momento soltó y ya es fácil empujarlo. ¿Por qué no soltó al comienzo? Por ley de inercia. Dice, todo cuerpo que está en estado de reposo quiere mantener su estado de reposo. También, por lo tanto, no puede empujarlo. Ajá. Entonces, cuando viene el sonido, quiere mover la piedra y la piedra no se quiere mover. Como hay lucha de dos fuerzas, entonces la quiebra empieza a respedajarse. ¿Por qué? Por ser no elástico. Eso explica por qué el sonido no rompe los músculos, los tendones, la piel, no, todo va bien, el riñón también nada, sino a la piedra que por ser dura, no elástico, empieza a fragmentarse. Y miren que dice conda acústica supersónicas pulsadas. O sea, si ustedes van en un equipo, esto hace toc, 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 pulsos. No es un ti, ¿por qué? Porque es lo mismo que la inercia. Si yo empujo el carro, una vez que soltó la inercia, ya va. Entonces, ¿yo qué hago? Lo empujo y lo suelto para que agarre otra vez inercia. Y lo empujo y lo suelto, y así sucesivamente. En cada momento está retomando su inercia y por lo tanto puede romperlo. Así funciona. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer hidroterapia compuesta por un choque? Son tres. Cálculo menor de 2 centímetros. Cálculo con menos de 1000 unidades Hansfield. ¿Qué son las unidades Hansfield? Son unidades de dureza. Dureza. O sea, a más duro, menos puede romper.
Entonces, ¿quién me hace dato? La tomografía. O sea, todo lo que estamos hablando es dato de la tomografía, bien Hansen. Y tejido cerebral subcutáneo menor de 10 centímetros. ¿A qué se refiere? Entre el riñón hasta llegar a la piel tengo grasa. En Estados Unidos hay gente, un 80, unos 90, pero son gordos, hay mucha obesidad. Hay gente que tiene el panículo hiposo 20, 25 centímetros de grasa. ¿Y por qué es importante eso? Porque si ven la figura que vemos ahí en ese joven que está echado, la penetración de la onda son 13 a 15 centímetros. Por lo tanto, si el señor tiene una gordura, tiene el panículo de 20, ya pues no va a pasar, va a quedar en la grasa, no va a pasar. Pues es importante que no sea menor de 10 centímetros para que pueda pasar. La siguiente. Ya. ¿Alguna pregunta para pasar al tema de fondo que es disfunción sexual eréctil? Mientras van pensando la siguiente. ¿Qué es la disfunción sexual eréctil? Es la consistente o recurrente incapacidad de un hombre para conseguir y o mantener una erección peniana suficiente para adecuar su desempeño sexual. Miren la definición. Consistente o recurrente. Si tengo un paciente me dice, doctor, yo soy estudiante de medicina, estoy en el curso de urología y estoy tenso, que las clases, que las prácticas, que los seminarios, que las charlas, entonces, y tuve con pareja y no me erecté. ¿Tengo difusión eréctil? No, porque tiene que ser consistente o recurrente. Se calcula que todo hombre en su vida va a tener algún problema de erección, pero son eventos anecdóticos, pasajeros. Luego dice, para conseguir y mantener una erección peniana suficiente. Tengo el paciente y dice, doctor, yo tengo mi pareja, penetro, pero después en plena penetración siento que se baja. ¿Es difusión sexual eréctil? Sí. No, pero penetro bien, sí, pero no lo puedes mantener. Por lo tanto, también se considera difusión eréctil. La siguiente. Es un pene corte transversal y observe que hay dos posibilidades, erección y flacidez. Miren en flacidez que sea mejor. Eso se llama lagunas del cuerpo cavernoso. O sea, cuando un hombre se erecta, esta laguna se llena de sangre y cuando no se erecta, flacidez se baja, se contrae. Y miren que lo digo correcto, se contrae. Estas lagunas del cuerpo cavernoso están tapizadas por endotelio. Repito, las lagunas del cuerpo cavernoso están tapizadas por endotelio. Lo mismo que tapiza el corazón, lo mismo que tapiza tus arterias. O sea, ¿qué significa esto? Cualquier cosa que lesiona endotelio lesiona función peniana, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, si eso es cierto, entonces, primer concepto para ver la fisiopatología, endotelio. Segundo, observe, se ve mejor en flacidez que fuera, encima del endotelio hay otra capa. ¿Qué cosas son? Células musculares lisas que rodean cada laguna. O sea, cuando el músculo se contrae, ajusta, cierra las lagunas, por lo tanto estaría en flacidez. En la imagen de hecha en erección, cuando el músculo se relaja, llena de sangre y por lo tanto habría una erección. Entonces observemos que la erección o la flacidez depende de la contracción o relajación de los músculos que rodean el cuerpo, la laguna del cuerpo cavernoso. La siguiente, acá tenemos un músculo, ¿sí? Y miren cómo se erecta un pene. Tenemos a la izquierda, observen, células endoteliales y células NAN. ¿Qué es el NAN? No adrenérgicas, no colinérgicas, que libera óxido nítrico. Observe que el óxido nítrico, el precursor de arriba dice L-arginina, que es, aquí es un aminoácido, es el precursor para formar óxido nítrico. Este óxido nítrico ingresa a la célula y activa la guanilciclasa. Si termina en asa, significa que es una enzima, cuyo sustrato es la GTP, guaniltrifosfato, que pasa a GTP cíclico, que a su vez actúa una proteincinasa, otra enzima, que abre los canales de calcio y permite que el calcio salga de la célula. Si el calcio sale, significa de que un músculo sin calcio se pone flácido. Y se pone flácido, produce erección. Ajá, este es el mecanismo de erección. Pero como todos los hombres no van a estar eternamente flácidos, debe haber un mecanismo de control o feedback o retroalimentación negativa, o sea, que impide, ¿cuál es? Miren el mecanismo. GMP cíclico por acción de la fosfodiesterasa 5 pasa a 5-GMP que ya no tiene acción sobre la proteincinasa. O sea que la fosfodiesterasa 5 corta este mecanismo. La siguiente. Ahora,
Hemos hablado de la guanidina ciclasa, que está arriba, GTP. El único mecanismo conocido, no, hay dos conocidos. El otro es la vía de la adenil ciclasa, que el otro es la ATP. Y busca lo mismo, relajar el músculo. ¿Y por qué es importante? Porque al tener dos mecanismos tengo dos maneras de tratamiento en estos pacientes. La siguiente. ¿Cuáles son las causas orgánicas de disfunción eréctil, lo que antes se conocía como impotencia? Causas vasculares. Cualquier cosa dijimos que lesión endotelio da problemas, por lo tanto, importantísimo. Causas neurogénicas. Cualquier cosa que impida la señal cerebro-pene también da problema de erección, ¿no? Lesiones vertebromedulares, encefalitis, mielitis. Hormonales. Todas las endocrinopatías dan difusión eréctil. A la cabeza, diabetes mellitus. Y medicamentos. Les digo, la lista es larga. Antidepresivos, ansiolíticos, inclusive este medicamento para la gastritis, tipo ranitidina, también da problemas. Entonces, como la lista es tan larga, ¿cuál es el consejo? Si yo tengo un paciente que me dice, doctor, desde que usted me recetó tal pastilla, ya no me erecto, ¿tendrá la culpa? Sí, tiene la culpa. Por lo tanto, cambien los rótenlo y con esto mejora el paciente. La siguiente. Causas psicógenas de disfunción eréctil. Depresión. No sé si me deprimo porque no me erecto o no me erecto porque me deprimo. Es una. O los dos pueden ser. Ansiedad y desempeño. Somos una cultura machista, doble moral, ¿sí? Acá todos son tarzanes, todos son superhéroes, ¿no? Todos quieren que la chica en la red sexual grite, que jale los pelos. Eso crea ansiedad. Y a veces se llama ansiedad de desempeño. ¿Estaré bien? Hoy día sí, podré ella gritar, podré ser. Entonces, eso hace que el caballero falle en tema sexual. Problemas relacionales, solamente son problemas de pareja. A la cabeza, lo que hemos visto frecuentemente en las prácticas con los pacientes es cuando ella lo engaña y él la perdona. Entonces, una manera de venganza muy subconsciente es que él no se erecte. La está castigando por eso. Problemas psicosociales, cuando hay el entorno. De pronto yo trabajo y me jubilo. Ajá. De pronto fallece el papá o la mamá, obviamente no quien te coito. De pronto hay guerras, hay muchedumbre, multitudes ahí, ¿no? Entonces conflictos de tambores intersexuales, el entorno actual. Y el estrés finalmente, ¿no? Estoy con clases, seminarios, tengo clases a cada rato, no me dejan relajarme, entonces me estreso y la primera erección. La siguiente. Actualmente se habla de una mezcla de psicógeno orgánico. La siguiente. En el mundo se considera que en el año 95 habían 152 millones de hombres con difusión eréctil. Y se calcula que para el 2025 va a haber 322 millones. La siguiente. ¿Qué pruebas solicito para demostrar que este hombre tiene problemas? Glucosa, a ver que no es diabético. Creatinina, a ver cómo está la función renal. Perfil lipídico, dijimos que si el colesterol triglicéridos está elevado, eso afecta el endotelio, por lo tanto tendría problema de erección. Perfil hormonal mínimo, mínimo, pongo un asterisco, que es testosterona con prolactina. ¿Por qué asterisco? Porque en las guías de Estados Unidos y Europa sí se pide. En las guías latinoamericanas, Argentina, Brasil, Colombia, no piden. ¿Por qué, doctor? Qué raro, ¿no? Lo que pasa es el carácter. Lo explico. Esto tiene que ver con la libido. Si a un hombre yo le pregunto, ¿usted tiene deseo sexual? ¿Deseo? Sí, yo tengo ganas, pero no puedo. Ajá, tiene ganas, pero no puede. O sea, tiene la libido bien, por lo menos la hormona debe estar bien. Y si me dice, no tengo ganas. Ah, sí, no tengo ganas. ¿Y por qué está en la consulta? Porque mi esposa me trae, pero yo no tengo ganas. Si dice no tengo ganas, significa que el libido está bajo, por lo tanto debe tener problemas hormonales. Y ahí le pido testosterona. En Europa es más difícil que te digan esas cosas así tal cual, y ellos saben, por tanto son más fríos, y por eso es que ellos sí le piden todo el tema hormonal. Ahora, yo soy académico, quiere toda la batería. Ah, muy bien, también le pides LH, hormona luteinizante, le pides la proteína ligada de andrógeno, estradiol, 17 hiperandrosterona, y listo. Ya añades todo, pues, toda la evaluación. La siguiente. Test de tumescencia nocturna. ¿Qué es eso? O también llama regiscal. Miren, se ponía en el muslo una maquinita con dos anillos, en la base del pene y debajo del surco volando prepucial. ¿Qué es lo que busca? Que cuando se erecte, el pene lo marque en la máquina. ¿Y por qué se va a erectar? Porque en la noche
el pene se erecta 3 a 5 veces, por si acaso, todos los hombres. Así, usualmente el hombre no se da cuenta, quien se da cuenta es la pareja, por si acaso. La pareja es la que se da cuenta que el hombre tiene erecciones en la noche. Esas erecciones en la noche significa de qué. ¿Por qué? Porque cada vez que se erecta oxigena el pene. El pene flácido tiene mucho pH ácido, por si acaso. Entonces tiene que estar haciendo un recambio de sangre. Y eso lo logra con la erección. ¿Estamos de acuerdo? Que son 3 a 5 veces en 8 horas de sueño. Entonces, ¿para qué me sirve esta máquina? Ajá, me sirve para ver si el problema de erección es psicógeno u orgánico. Si el paciente en la noche sí tuvo erección, sí se erectó, significa que el problema es psicógeno. ¿Por qué se erecta en la noche? O sea, cuando ya el consciente deja solamente su consciente se erecta. Pero si el paciente no se erecta en la noche, significa que el problema es orgánico. Porque aún durmiendo, ya sin tener el problema consciente, sin embargo, no se puede erectar. La siguiente. En el año 1997 y 98, que aparece Viagra, se reportaron 4 casos de muerte por la FDA. Entonces dijeron, ¿es por la pastilla? No, es por el corazón. ¿A qué se refiere? Imagínate que tengo un señor de 65, 70 años que hace años no tiene coito y de pronto es la pastillita y empieza a tener sexuales. Él cree que tiene 20 y el corazón no aguanta. Es como decirle, corra a usted alrededor de la universidad trotando. Ni bien está corriendo 50 metros y empieza a sentir que el corazón empieza a fallar. O sea, acuérdense que el acto sexual es una actividad física. Por lo tanto, como actividad física, sobrecarga el corazón y eso puede tener problemas. Entonces, muchos pacientes, muchos médicos me dicen, doctor, ¿y cómo yo hago para saber que qué paciente respetar y quién no? No tengo miedo de que le doy la pastilla y le va a poder pasar algo. Entonces, para esto se pide una prueba. O sea, esta es la evaluación cardiovascular, este grupo argentino, que es para estar más parecido a nosotros. ¿Y qué es lo que dice? Si el paciente no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, menos de 50 años y menos factor de riesgo y asintomático, no requiere evaluación. O sea, usted es joven, tranquilo, no pasa nada. Pero el paciente tiene una enfermedad cardiovascular grado 1 2, O, mayor de 50 años, y O, dos factores de riesgo. Por ejemplo, es fumador y sedentario, o es hipertenso diabético, o tiene hipercolesterolemia y fumador, ya está. Y O, síntomas cardiovasculares, va a prueba de esfuerzo. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Es lo que le dicen montar una bicicleta y que corra, y le ponen electrodos, y ven cómo responde su corazón al movimiento, a la actividad física. ¿Está bien? Si responde más de 6 MET, no requiere evaluación adicional. O sea, ¿qué cosa no MET? Mide la cantidad de oxígeno, calorías, ¿sí?, que gasta el paciente. Si tiene más de 6, listo, no hay problema, más de 6, pero igual o menor de 6, ¿sí? Reevaluación, ¿sí? Por cardiólogo. O sea, no le den ningún tratamiento, se les muere, así se les muere. Entonces, esos son los casos que salen en televisión, el periódico paciente, una persona murió en hostal. Ajá, claro, se murió, pero se murió paciente, se murió por la actividad física. Entonces, tiene que tener mínimo, repito, más de 6 meses. Menor o igual a 6 meses, no le den ningún tratamiento, se va a morir. Y si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular grado 3 o 4, no hay ningún tratamiento, al cardiólogo, no hay nada. Porque este paciente tiene alto riesgo de que muera en pleno coito. La siguiente. Tratamiento, uno, modificar estilo de vida, no fumar. Dijimos que el fumar tiene nicotina que lesiona endotelio. Limitar o evitar el alcohol. Algunos pacientes me dicen, doctor, pero yo con 1 o 2 vasitos mejoro, claro, porque 1 o 2 vasitos desinhiben. Pero yo 1 o 2 cajas ya no, pues, ya lesiona endotelio. Dieta saludable, dijimos de que no debe dañar endotelio. Acuérdense que todo lo que es grasas dañan endotelio, porque la saludable va muy bien. Y lo que menos entiende el paciente es por qué. Yo venía porque no me que usted manda a hacer ejercicio. Dijimos, si mejora el sistema cardiovascular, mejora el endotelio. Si mejora el endotelio, mejora la función peniana. Por lo tanto, el ejercicio regular mejora la función peniana. La siguiente. Con relación a los medicamentos, ya lo mencionamos. Acuérdense que dijimos que casi todos los medicamentos dan problema de erección. Acá estamos hablando de hipertensión, depresión, de andrógenos, y por lo tanto debemos cambiarlo. La siguiente ya lo mencionamos. La siguiente.
Orientación es conocida como monoterapia o tratamiento coadyuvante. Significa que también ir al psicólogo, ¿no? Baja la ansiedad, intervención cognitivo-conductual, cambiamos conductas, técnica de estimulación sexual, asistente personal, hacer entrenamiento de comunicación de pareja. Les digo, en estos momentos hay mucho analfabetismo sexual, incluyendo médicos. Mucho entra a internet, googlean y digo, mucha información es información basura, no sirve. Les digo, no sirve. Mucha información. Todo el mundo, cualquiera escribe un blog y cualquiera lo llena y lo cuelga. Entonces, las únicas especialidades en medicina que hay en la parte sexual son tres nada más: urología, ginecología y psiquiatría. Nadie más. Y les digo, no todos los urólogos, no todos los ginecólogos, todos los psiquiatras les gusta este tema. ¿Por qué? Yo tengo colegas urólogos que dicen, no, voy a estar una hora en consulta de él, otra en consulta de ella, otra en consulta de los dos para que me digan el tema tal cual, después las pastillas, o sea, para que alguien te cuente su vida sexual, no es así de fácil. Requiere tiempo, es una consulta larga, por lo tanto, a muchos urólogos yo más gano operando que haciendo una consulta extra. Y es cierto, tiene razón. Por lo tanto, repito otra vez, esto que está acá, no todo, pero los que hacemos esto, definitivamente le solucionamos muchos problemas a los pacientes. Entonces, miren que mucho es comunicación de pareja, mucho es técnica de estimulación sexual, o sea, hay mucho desconocimiento. Y mucho, basta con darle un poco de conocimiento y mejorar un montón el tema. La siguiente. Bueno, y hablando de medicamentos, hablaremos del primero que apareció, el sildenafilo o Viagra, ¿no? Como sea, 50 miligramos una hora antes del coito y según eficacia y tolerabilidad, subo ya a 100 o bajo a 25. ¿A qué se refiere? A que a que yo empiezo con 50. Doctor, tomé la pastilla y excelente, pero me duele un poquito la cabeza. Le bajo a 25. Empecé en 50 y dije, doctor, está bien, pero un poquito más. Todavía, no fue lo que yo quería. Ya, le subo así. Entonces, miren cómo voy variando la respuesta. En el año 2000 habían 300 millones de tabletas vendidas, se consumieron Viagra cada 6 segundos en el mundo y aprobó en más de 150 países. ¿Por qué tanta investigación? Porque recuerden que hubieron 4 casos de muerte por la FDA y se demostró que no fue la pastilla, fue la actividad sexual. Y por eso que salió como el mismo, esos protocolos para manejo cardiovascular en estos pacientes. Contraindicados en nitritos o nitratos. Ojo, contraindicados en nitritos, son ellos, son vasodilatadores coronarios. O sea, y les va a pasar que están en emergencia. Doctor, llego porque a mi papá le duele el pecho. Ajá, ya. La pregunta es millón, ¿ha tomado sildenafil o talafil o algo parecido? Les digo, cuando hagan esta pregunta, háganlo sin la familia. Si está la esposa, los hijos acostados, ellos dicen, nunca, todos, oye, no, nunca he tomado. Usualmente lo que yo hago en estos casos, al paciente lo mando a comprar guantes número 5 y medio. Eso no existe ese número. Se dan vuelta a todas las farmacias, entonces dan demora y ya le pregunto, bueno, y cuentan, no ha sido todo, salí con una amiguita y tomar la pastilla, ya. ¿Por qué es importante, les digo, esta pregunta? Si usted tiene dolor precordial, el tratamiento son nitritos nitratos, o sea, sustancias que van debajo de la lengua, parches, que lo que busca es dilatar, pero esa dilatación produce hipotensión. El sildenafil también produce hipotensión. O sea, los casos de muerte reportados en el año 98 fueron porque tomaron nitritos o nitratos simultáneos con sildenafilo. Esa mezcla es fatal, se muere el paciente. Literalmente, así se lo digo, es una cosa que se muere. Por eso que esta pregunta es importantísima. Entonces, ustedes que van a hacer guardias, siempre cuando tienen este dato, dolor precordial, pregunten siempre si tomó sildenafilo o cualquiera de estos inhibidores de cristalización. Bueno, solicitar prueba de esfuerzo, ya dijimos más de 6 meses, que se lo saben, la siguiente. ¿Mejora las erecciones? Sí. Es una prueba dosis-respuesta. A más dosis, mejor respuesta, miren. En 25 miligramos respuesta fue 63% y en 100 miligramos de respuesta 84%. Mejor respuesta. La siguiente. Tadalafilo. Este es el primo hermano del sildenafilo. Apareció después. También es otro inhibidor de fosfodiesterasa 5. Dosis 20 miligramos 30 minutos antes del coito. Pero, ¿qué es lo interesante acá? Que tiene vida media larga, 17, 18 horas, hasta 36 horas con estímulo sexual.
¿Qué significa eso? El sildenafilo, en la acción, el tiempo de acción te dura 3 a 5 horas, te dura hasta 36 horas. Por si acaso, no son 36 horas de erección, por si acaso, no. Significa que en esa hora puede tener coito. Por eso dice mucha espontaneidad, la llaman la pastillita el fin de semana. Está con la pareja todo el sábado, tiene relaciones, va y viene una vez, otra vez, y el domingo toda la mañana, ya está. Ahí están las 36 horas. ¿Sí? Es a demanda, y ahora a demanda, a partir de 30 minutos actúa, pero también se puede dar 5 miligramos. Miren ese cuadrito, diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, dislipidemia, depresión, HP. O sea, pregunta, doctor, yo tengo mi familiar que tiene diabético, ¿puede tomar eso? Sí, y le va muy bien. O tiene hipertensión también. Tiene cerebrovascular también. Dislipidemia también. O sea que me ayuda a solucionar disfunciones eréctiles producidas por otras enfermedades. La siguiente. Este cuadro es interesante, observen. Están viendo talafilo con tamsulosina. O sea, se observó que tiene un efecto muy parecido a la tamsulosina. ¿Y qué tiene que ver la tamsulosina? Porque ya he mencionado 20 miligramos como dosis de demanda, pero esta es dosis diaria. O sea, que también puedo dar como tratamiento simultáneamente para HBP, hiperplasia prostática benigna. Ya está aprobado por la FDA, la digemina también ya en Perú se utiliza. O sea, que un paciente que tiene problemas de erección y a la vez problemas de próstata, posa la misma pastilla y soluciona los dos. Acuérdense que en los dos casos, tanto próstata como erección, los pacientes son mayores. Y no es casualidad, por si acaso. A más edad, tengo que la próstata crece, pero también la erección baja. Con la misma pastilla yo puedo solucionar los dos problemas a la vez, porque tiene un efecto muy similar a tamsulosina. Pero son dosis diarias. La siguiente. A prostaglandino, que es una proteína de tipo E1, este afecta, ¿se acuerdan? La vida, dijimos, de la ATP, adenosín trifosfato, ya acá está. Es un inhibidor alfa-adrenérgico. La vía uretral, menciona la figura de la derecha arriba, está echando a través de la uretra un líquido, que es el prostaglandino. Ese método se llama MUSE. Apareció junto con apareció Viagra, parece que nadie lo conoce porque Viagra lo opacó, pero hasta ahora existe. Entonces, el líquido, luego lo froto y se absorbe por vía uretral. Otra manera es la vía intracavernosa. Ven acá, hay inyecciones directamente al pene que se ponen. Ya, también había eso antiguamente en Perú, Caberjet, pero ya salió porque el Viagra lo opacó. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que puede producir, lo peor es que puede ser priapismo. ¿Qué es priapismo? Erección prolongada y dolorosa. Al comienzo el paciente contento, 1 hora, 2 horas de erección, está feliz. Pero más de 4 horas es una urgencia urológica. ¿Por qué? Es sangre retenida que no tiene recambio, por lo tanto tiene pH ácido. Más de 6 horas de erección prolongada ya empieza a haber cambios histológicos. O sea, la sangre tan ácida empieza a producir fibrosis. Y si sigue así en el tiempo, lo que va a pasar es que el señor ya no se va a poder volver a detectar después. Pues es una urgencia urológica. Este medicamento está contraindicado en anemia falciforme, mieloma múltiple. O sea, ¿por qué? Porque todo esto produce priapismo espontáneo. Puede ser que no se da en esos casos. La siguiente. Uso del vacuum. ¿Qué es eso? Es un cilindro, miren, que tiene una bomba de vacío, arriba, la maquinita, o sea, donde depende del botón, que produce presión negativa, o sea, traducción, succión. Esto hace que el pene se llene de sangre. Una vez que se llene de sangre, vean que hay una liga en la base del pene, en la figura vean que es el blanco, que ajusta el pene y cosa evita que la sangre retorne al cuerpo. Con esto el caballero puede tener su relación sexual, termina y se saca la liga. Saca la liga, la sangre retorna y todo bien. Por lo tanto, esa acción de la liga dura 20 minutos. Lo que se aconseja. Problemas, que donde está la liga puede haber petequias, equimosis o dolor a la eyaculación porque ajusta de la uretra. Y la pareja usualmente es el que se queja de que depende frío. Pero fuera de eso, si todo va bien, excelente. La siguiente. Y finalmente, doctor, ya para todas las pastillas, prótesis, vacuum y nada. Ajá, entonces voy a prótesis peniana, que es lo último. ¿Qué es eso? Es una cirugía donde se colocan cilindros en lugar de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Para producir una erección.
Vean la figura de la izquierda y la derecha arriba, son simplemente cilindros, los cuales los dobla cuando quiere tener placer, los derecha cuando quiere tener coito, o los de abajo que son sistemas mecánicos, que va apretando de su selección y si no, baja. Problemas que más o menos se infectan de estos 10 a 13% por ser cuerpos extraños, te cuesta más o menos de 8.000 hasta $15.000, así varía, depende del modelo que quieras, y si se infectó hay que sacarlo y volver a colocar otro. Pero hay parejas que le va bien y excelente. La siguiente. Vamos a hablar un poco de patología escrotal. La siguiente. Miren, varicocele. Hablamos de ayer, la clase pasada de plexo papiniforme, es decir, se data que estos plexos se llenan de sangre, son unas varices, una frecuente entre 15 y 25 años, 3 a 20% de la población normal tiene varicocele, 40% en hombres infértiles tienen varicocele, 70% están en el lado izquierdo, 9% en el lado derecho y 21% bilateral. La siguiente. Teorías no bien establecidas. ¿Se acuerda que me habían mencionado acerca de que el testículo izquierdo va hacia la vena renal, la vena espermática izquierda va directo a la vena renal izquierda, ángulo 90, por lo tanto se piensa que esa es una causa. Otro piensa que hay un daño valvular, o que hay un pensamiento con la arteria mesentérica superior y aorta. Pero otra vez, son teorías. La siguiente. Grados. Grado cero no detectable, o sea que no lo ves, pero sí por ecografía. O sea, físicamente no lo ves, pero sí por ecografía. Grado uno se palpa solo de pie o maniobra valsalva. O sea, se para o te empuje, y ahí lo ves, así, grado uno. Grado 2 se palpa de pie, pero sin valsalva. O sea, no tiene que empujar nada. Grado 3 lo ves, pues ya si echado, mira, lo estás viendo. La siguiente. ¿Qué se aconseja? Ecografía Doppler testicular para ver el acto. No venografía activamente de por caso de contraste, pero ya no, por si acaso la siguiente. Cirugía, ¿cuándo? Cuando hay dolor poco, indicación de dolor poco soportable, o sea que me duele, infertilidad, estética, hay gente que no le gusta porque se ve como si tuviera gusanos, no quiero, o daño testicular. En esos casos, cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Puede ser abierta, que lo más frecuente, o laparoscópica. La siguiente. Deferentitis. El deferente, acuérdense que va desde el epidimo, todo lo que está de acá, hasta la próstata. Entonces yo puedo inflamar este conducto deferente, producir deferentitis, y lo más frecuente es que sea o sea, dentro de causas que también vienen preguntas de residencia, es la tuberculosis genital. Uno palpa el deferente como cuentas de rosario. Entonces, eso es patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Condición única y suficiente de una enfermedad. Por lo tanto, patognomónico de tuberculosis genital. La siguiente. Quiste epidimo. Miren la imagen de abajo, se ve como una bolita negra. Se ve lo negro en ecografía es el líquido. Miren a la derecha, se ve quiste, una bolita. Frecuentemente indoloro, no molesta, llena de líquido que puede contener personas ya no vivos, o sea, muertos. Usualmente no requiere tratamiento a menos que cause dolor o molestias. Así es. Si son chiquititos, quedan ahí. Y el tratamiento es que tectomía, cirugía. Acá no hay pastillitas, nada para eliminar, solamente cirugía. La siguiente. Quiste de cordón. ¿Se acuerdan que vimos también en la primera clase que el testículo estaba en la región lumbar y que luego desciende hacia la región del escroto? En esa descendida me puede jalar un poco de peritoneo, ¿está bien? Y eso se cierra, se ocluye. Pero a veces puede pasar que en ese cierre del proceso vaginal me quedó un espacio, como en la figura. Vean la imagen de izquierda, la figurita del dibujo, y en ese espacio se queda un quiste. Entonces, otra vez, si molesta, antiestético, fastidia, cirugía. No hay otro tratamiento, no la cirugía. La siguiente. No sé si habría alguna pregunta. Cualquiera, hemos hablado tanto de cálculo, de función eréctil, como de quistes. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, doctor, disculpe, me quedó una duda respecto al cálculo por coraliforme. ¿Es lo mismo que decir por que es infectado o son distintos? No entendí bien eso, por favor. Ya, le vuelvo a repetir. Los cálculos califormes tienen muchas composiciones químicas, por si acaso, ácido úrico, tepopotamónico magnésico. Sin embargo, para efecto de examen de ENAM y residencia, vean a ver, se toman como sinónimos de cálculos infectados.
Ojo, así. Paciente con cálculo coraliforme, mira, por ejemplo, ¿cómo vino la pregunta de examen? Paciente con cálculo coraliforme de 7 centímetros en riñón derecho, la composición química más frecuente es A, y te ponen así, oxalato de calcio, B, ácido úrico, D, fosfato amónico magnesio. O te otra pregunta que vino, sí, porque viene bastante, o sea, no, pues digo, viene bastante porque es un cálculo diferente al resto. Paciente con un cálculo de 5 centímetros, la orina pH 7.9, que no produce dolor, el urocultivo positivo. Entonces, el cálculo más frecuente es A, o sea, de calcio B, otra vez fosfato amónico magnésico. Porque ya es grande. O sea, no te dice qué es coliforme, te dice el tamaño, grande. Ajá, y te dice orina pH alcalina, ya está. O también al revés, otra pregunta que también vino así. Paciente con cálculo coraliforme. La etiología más probable es A, sobresaturación. B, nucleación. C, gérmenes uralíticos. D, todas ninguna. ¿Cuáles gérmenes uralíticos? Pues está hablando de coraliforme. ¿Se da cuenta? O sea, a pesar de no ser exactamente 100% que todos son coraliformes fotománicos magnéticos, para preguntas, y no mías, por si acaso, de ENAM y de residencia, lo toman como sinónimo. Y por eso los digo, porque ya lo he visto bastante. No sé si debe haber respondido. Ok, doctor, sí, gracias. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. En el Sí, por favor. varicocele, el único tratamiento que usted describe es quirúrgico. ¿Es el único, verdad? Igual que el quiste. Ya, buena pregunta. En estos momentos, el tratamiento, o sea, hay 3 tratamientos. Observación, no hacer nada. Cirugía, pero un tercero, que lo utilizamos en grado 1 y a veces hasta 2. ¿Y cuál es? Uso de algunas sustancias que trabajan para las varices, ¿ya? Que es el dovecilato. Pero también es cuestionable. O sea, algunos va bien, otros no va bien. Por eso es que yo cuando tengo ese paciente digo, vamos a probar, y es probar, si con dovecilato de sodio puede bajar. Y es cierto, algunos casos han bajado, otros no. Pero esto, como le vuelvo a repetir, es cuestionable. O sea, el uso de dovecilato como vía oral para tratamiento de varicocele está no aprobado, pero se utilizan algunas guías, pero otras no. Por eso es que no se indica para efecto de examen, porque como algunas lo indican y otros no, todavía no es un tema aceptado totalmente. Pero sí, o sea, en la práctica real yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero no quiero operación, y grado 1, mira, vamos a meter con dovecilato. Y a algunos le va bien, por si acaso. Hay pacientes que le va bien, pero no en todos. No sé si está claro. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Usualmente me preguntan bastante sobre disfunción eréctil, pero este grupo no me preguntan nada. Qué bueno. Bueno, no hay problema. Si hubiera alguna pregunta con el delegado o la delegada, me mandan las preguntas y les respondo, por cierto. Listo. Entonces, quedamos así. La delegada, disculpe, ya tiene la clase, por lo tanto se la va a distribuir para que las tengan listas para el examen. Entonces, muy agradecidos, señores. Hasta la siguiente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, doctor. Muy agradecido a ustedes. Gracias.